Dios les bendiga, buenas noches. Es un gusto para nosotros como Casa de Oración Renacer estar nuevamente en sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Reciban un cordial saludo de parte mía, de mi familia y un saludo también de mis pastores Malcolm y Claudia Morales. Estamos muy agradecidos con Dios. Queremos agradecerles eh, por estar con nosotros y queremos agradecer también a Radio Quetzaltenango por brindarnos el tiempo y el espacio para poder promulgar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy lindo que la semana pasada por unos problemas técnicos no pudimos nosotros compartirlo con ustedes, y el tema que Dios tiene para nosotros hoy se llama el juez justo y está basado en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versos del 1 al 11. Yo estoy seguro que Dios nos va a hablar esta noche, seguro, porque Dios es bueno. Quiero pedirle por favor que tome su Biblia en sus manos o su dispositivo móvil. Vamos a hacer nuestra confesión de fe, amén. Por favor repita conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible que es la palabra de Dios será sembrada en nuestro corazón y cambiará nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestro entorno, a nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra nación. En el nombre de Jesús, los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Aleluya. Por favor, acompáñenme al Evangelio según San Juan capítulo 8 verso 1. Perdón. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Aquí tenemos que hacer nuestra primer parada para poderle, quiero darle una recopilación de los datos de por qué el primer verso dice que y Jesús se fue al monte de los olivos. En el último verso del capítulo 7 dice y todos se fueron a su casa. Está hablando de los fariseos y de las personas que estaban en la fiesta que acababan de celebrar. Recuérdese que en el capítulo 7 es cuando los hermanos del Señor Jesús le están preguntando si va a ir a la fiesta o no va a ir a la fiesta, y le dicen que todo el que se quiera dar a conocer no se esconde, sino que va y hace las cosas para que la gente lo mire. Y el Señor le dice, miren, mi tiempo no ha llegado. Y el tiempo de ustedes siempre está presto, pero mi tiempo no ha llegado. No estaba hablando específicamente del tiempo Cronos, sino del tiempo Kairos, el tiempo de Dios, ¿verdad? El Señor, por la conexión tan preciosa que mantuvo con nuestro Padre en esta tierra, Él sabía cuáles eran los tiempos, porque lo platicaba todos los días con el Señor, ¿sí? Pero los hermanos carnales del Señor no tenían ese conocimiento, porque recuerde que ellos nunca se preocuparon por realmente saber quién era Jesús, el hermano que estaba con ellos ahí. Era distinto a ellos, por supuesto. Él no hacía muchas cosas de las que ellos hacían. Ellos eran, si lo quiere ver así, como en todas las familias, ¿verdad? Hasta cierto punto intransigentes, hasta cierto punto incrédulos, y muchas cosas así, pues que se dan en la mayoría de familias, ¿verdad? Después de esto, el Señor sí se va a la fiesta. Recuerde que el Señor llega a la fiesta y la gente empieza a murmurar de él, ¿verdad? Dice, no es este del que prohibieron los líderes o los religiosos, ¿verdad? Los fariseos, de que hablara. No es este al que andan buscando, decía, y la gente decía, ¿por qué lo buscan si es bueno? Y otros decían, no es malo porque engaña a la gente, ¿verdad? Bueno, había disensión entre la gente. Todo eso está escrito en el capítulo 7. De ahí, recuerde que los fariseos o los líderes religiosos mandan a los alguaciles, a los guardias del templo, a buscar a Jesús, a apresarlo, a prenderlo. Pero el Señor está hablando con la gente. Y recuérdese que
El Señor dice en ese momento: el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua que saltan para vida eterna. Todo eso está escrito en el capítulo 7. Y entonces regresan los alguaciles, ¿verdad? Regresan los guardias del templo, y los fariseos le preguntan: ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y ellos le dicen: jamás ha hablado un hombre como este hombre habla. O sea que les impactó lo que el Señor decía, lo que el Señor mostraba, lo que el Señor enseñaba. Y ellos en su corazón ya no tuvieron esa malicia de ir a aprenderlo para llevarlo preso, ¿verdad? Sino que se detuvieron porque su corazón no les permitió apresarlo, porque entendieron que lo que él decía era verdad. Amén. Entonces, de ahí sucede que empiezan los fariseos a hablar en contra de Jesús ahí mismo. Y entonces Nicodemo, que está con ellos, les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin que pueda defenderse? Y se ponen en contra de Nicodemo. ¿Pero por qué Nicodemo se pone a favor de Cristo? Recuerde que en capítulos anteriores, Juan 3, si no estoy mal, Nicodemo lo visita de noche a Jesús y le dice, perdón, es la introducción la que le estoy haciendo en este momento. Y en realidad lo que sucede es que cuando Nicodemo va y visita al Señor Jesús, hablan del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y este hombre que es letrado, este hombre que es conocedor de la ley, de la Torá, de las profecías, de los profetas mayores, de los profetas menores, le dice: pero ¿cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Le dice: ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Ya estoy grande, dice él. O sea, él pensó, si lo quiere ver así, él se imaginó que tenía que volverse a ser niño y entrar, ¿verdad? Para hacer un nacimiento natural, pero el Señor le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Esto ya lo platicamos, ¿verdad? Solo le estoy haciendo la introducción para que usted pueda entender este verso 1 que dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora, después de todo esto, ¿por qué cree usted que el Señor Jesús se fue al monte de los olivos? Lo que yo he entendido, ¿verdad? En realidad, el Señor, si usted se da cuenta, mientras estaba en la fiesta, Él no tiene tiempo de apartarse para orar, no tiene tiempo de apartarse para buscar al Padre. Entonces Él aprovecha en el momento que todos se van a su casa y Él se sube al monte de los olivos y Él sube a buscar la presencia de Dios, sube a hablar con Jehová Padre, porque Él necesita ser lleno nuevamente de la presencia del Señor. No que se le haya terminado, sino que recuerde que cuando uno está enamorado del Señor, el mejor lugar para estar, el mejor lugar para descansar es la presencia de Dios. Bueno, y ahora que ya entendemos por qué el Señor se apartó al monte de los olivos, quiero también que me acompañe y que vea que por qué el Señor se apartó al monte de los olivos. Se apartó, como yo le decía, para buscar la presencia de Dios primero, ¿verdad? Primordial para Él como para nosotros, ¿verdad? Y seguido, que Él sabía lo que iba a pasar al siguiente día. Recuerde que nuestro Señor no tiene necesidad de que le den testimonio de nosotros, porque Él conoce lo que hay en el corazón de las personas. Él lo sabe todo. Amén. Él siempre tiene cuidado, Él sabe lo que va a pasar. Él siempre sabe, porque recuérdese que nosotros somos los que encapsulamos el tiempo, ¿verdad? Nosotros vivimos un tiempo cronos, ellos en un tiempo kairos, y sin embargo ellos vienen a tiempo cronos para poder avisarnos a nosotros de algunas cosas, para poder darnos consuelo. El Espíritu de Dios para eso está con nosotros, para darnos consuelo, para darnos guianza, para darnos sabiduría y tantas cosas lindas que el Espíritu de Dios nos da. Bueno, mire el verso 2 lo que explica, y dice Juan 8, verso 2, ¿verdad? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Mire, si usted se da cuenta, entre el verso 1 y el verso 2, no dice que el Señor haya descansado. No dice que el Señor se haya retirado a descansar, como se acuerda cuando está en la barca y él duerme y especifica que está descansando.
o especifican en algún momento que se levantándose de mañana, dice la palabra, entonces se fue al monte a orar. Pero aquí el Señor se fue de noche a orar. Y después por la mañana volvió al templo. Quiere decir que el Señor pasó en vela. Y no había, si usted se da cuenta, no dice que haya comido nada. O sea que el Señor estuvo en vigilia y está en ayuno. Pero mire lo que Él llegó a hacer al templo, porque todo el pueblo regresó a Él. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y sentado Él, Jesucristo, les enseñaba. Y esa es la razón por la que el Señor subió al monte. Fue a hablar con papá. Fue a decirle, mira, mañana me voy a ir temprano al templo, al bajar de aquí contigo, voy a ir al templo y quiero enseñarles. Y Jehová le dijo, sí, hijo, es para eso que estás acá, para poder traerlos a todos al arrepentimiento. Y me imagino que se pusieron a platicar de tantas cosas lindas. No sé, y a mí me gusta adentrarme un poquito más y pensar. Recuérdese que pensar no es pecado, ¿verdad? Bueno, pensar cosas fuera del lugar obviamente es pecado, pero pensar, analizar, de hecho, el Señor nos pide que meditemos en su palabra, que analicemos cada uno de los versos. Entonces, como le decía, el Señor no durmió, estaba ayuno, volvió al templo para servirle a Jehová Padre, enseñándole a la gente. Amén. Mire el verso 3. En el verso 3 empieza lo ya más, un poquito más complicado. El verso 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, verso 4. Sí, perdón. Verso 4. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mire, el Señor estaba con gente, le estaba enseñando, estaba sirviéndole a Dios, estaba tranquilo y estaba sentado. Entonces vienen los escribas y traen a una mujer que dicen ellos que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y la pusieron en medio. Recuerde que en ese tiempo, cuando usted estaba en medio de una turba, eso era criminal. Ahí no había abogado, ahí no había los mal llamados derechos humanos, que son abusos humanos. No existían esas legislaciones, tantas cosas, ¿verdad? Que ahora han entorpecido la justicia. Pero en ese tiempo era complicado porque si habían 2 o 3 testigos de lo que había pasado, era muerte. Bueno, eso se lo voy a explicar más adelantito, pero mire, le voy a recapitular el verso 4 para pasar al verso 5. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mire el verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire, ellos se ampararon en la Torá, ¿sí? Aduciendo que el Señor Jesús no conocía la Torá o que quizás iba a querer tomar el, ¿cómo se dice?, protagonismo en ese momento, ¿verdad? Y que en el momento que él diera el ok, ellos iban a hacer las personas más felices sobre la tierra por el hecho de que era una trampa la que le estaban poniendo al Señor, aunque en realidad, como nuestro buen Jesús tiene conocimiento, él sabía que no es eso lo que dice específicamente la ley. La ley dice que cuando un varón, dice, es encontrado en adulterio con mujer ajena, dice que entonces dice que los dos deben morir. Y sí dice que deben morir apedreados, pero no dice que la mujer, no, la ley no dice como ellos lo expresaron. Dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Eso no dice la ley. Entonces, ellos pusieron esta trampa. ¿Para qué? Porque la intención de ellos era poder apresar a Jesús, poder tenerle cómo acusarlo de algo fuera de lugar, que el Señor Jesús hiciera una injusticia. Porque si el Señor hubiera dicho, sí, mátenla,
Hubiera sido una injusticia. Por eso estamos hablando de un juez justo. Que desde el principio, recuerde usted, desde el principio el Señor hizo justicia. Cuando Juan el Bautista no lo quería bautizar y el Señor le dice, no, Juan, cumplamos esta justicia. Debemos cumplir toda justicia. ¿Qué justicia? Sujetarse en obediencia a quien representaba la autoridad en ese momento, que era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el ministerio de Juan ya estaba avanzado, ¿verdad? Y él empezaba en ese momento. Él empezaba a su ministerio, ¿verdad? Recuerde que ya hablamos de eso, y si no, pues lo puede buscar en los videos que tenemos anteriormente, ya sea en YouTube o en la página de Facebook, ¿verdad? Ese mensaje se llama un inicio admirable, se llama, es precioso. Búsquelo, yo estoy seguro que le va a bendecir su vida también. Bueno, regresamos. Nos quedamos en el verso 5. Le dicen, tú pues, ¿qué dices? Como diciendo, lo que tú digas se va a hacer. Mire lo que el Señor estaba haciendo. Verso 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí en este verso 6 hay algo muy lindo que si lo profundizáramos hasta donde Dios permita, tal vez pasaríamos unos 3-4 días platicando acá, pero solo le voy a dar pinceladas de lo que Dios en su infinito amor y misericordia pues nos deja ver, ¿verdad? Mire, los hombres están tentando a Jesús, el creador del cielo y de la tierra, están tratando de engañarlo, pero dice que él, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, ¿sí? Ahora mire, figurativamente en la palabra de Dios, nosotros somos tierra, ¿sí? Y cuando usted busca figurativamente el dedo de Dios, Jesús es Dios. Y dice que él estaba escribiendo en tierra con su dedo. Quiere decir que el dedo de Dios estaba tocando la tierra. La gente está reunida alrededor de él, está esperando una respuesta, y el poder de Dios, que es el dedo de Dios, el Espíritu Santo, está tocando la tierra. El Señor Jesús está ministrando. Recuérdese que el único que puede convencernos de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento el Señor Jesús está dibujando en tierra con su dedo, con el dedo de Dios, con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios, está tocando tierra. Y está acercándose, el poder de Dios está tocando a los humanos, a los hombres formados por Dios. Y está hablándole al corazón de cada uno mientras ellos están con esa ira en su corazón, queriendo matar a la mujer, pero sin llevar a la otra parte. Porque si estaba adulterando, no podía adulterar sola, ¿verdad? ¿Dónde estaba la contraparte? ¿Dónde estaba el varón con el que estaba adulterando la mujer? ¿Por qué no iba con ellos? ¿Por qué la gente en ningún momento les preguntó dónde está el varón? ¿O dónde está el hombre con el que estaba esta mujer? Mire cómo es el enemigo, y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas cosas. En este momento usted se puede dar cuenta de todo lo que está pasando, no solo en Guatemala, no solo en Sudamérica, aquí en Estados Unidos pasó o sigue pasando, la gente sigue protestando y muchas cosas, ¿verdad? Pero muchos, si usted se acerca con cada uno, la gran mayoría de ellos ni siquiera sabe por qué están peleando, por qué están haciendo la bulla. O muchos solo son de esas personas que alborotan el hormiguero, decimos nosotros en Guatemala, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con estas personas. Y la palabra de Dios es muy clara y dice, el pueblo perece porque le faltó conocimiento, dice. Nadie les cuestionaba a ellos lo que hacían en ningún momento, porque como ellos eran los líderes, ¿verdad? Pero eran líderes religiosos que no les servían a Dios, sino que se servían de Dios. Se servían de Dios para sacarle al pueblo lo más que podían.
Y eso los encegueció a ellos, de tal manera que no pudieron reconocer al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios que estaba enfrente de ellos en ese momento, que lo querían engañar en ese momento, y él tocando con el poder de Dios, la tierra estaba redarguyendo sus corazones en ese momento. Acompáñeme por favor al verso... solo quiero darle un pasaje en el cual yo pues creo que viene a la ocasión para que usted se dé cuenta de lo que el Señor puede hacer con sus dedos. Miren el Salmo 8, 3 y 4. Ese no lo tengo en los slides, pero se lo voy a leer. Salmos 8, 3 y 4. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Está hablando específicamente del gran poder que el Señor tiene solo con un dedo, con sus manos, lo que Él formó. Y en ese momento el mismo Jesús, el mismo formador del universo, está en tierra y está tocando la tierra con el dedo, con el poder de Dios, y está redarguyendo los corazones de las personas, como en este momento estará redarguyendo el Espíritu Santo a alguno de nosotros, si no es que a todos nosotros, ¿verdad? Porque como le decía, muchas veces solo nos dejamos llevar de los que otros dicen y no nos ponemos a investigar profundamente las situaciones en las que nos metemos, ¿verdad? Por eso le hablaba yo de las manifestaciones. Y voy a hablar de mi país. Y usted se recordará, hace unos días alguien hizo el favor de prenderle fuego al Congreso de la República, y resultó que cuando dieron quién era, la persona ni siquiera era guatemalteco, ¿verdad? Y se investigó un poquito más a fondo y era de una ONG que era auspiciada por una persona que no vale la pena ni mencionar, ¿verdad? Bueno, ¿por qué le estoy comentando esto? Porque toda la gente que estaba ahí, no fue toda la gente la que quemó el Congreso, pero después resultó que todas las protestas estaban prohibidas porque habían quemado el Congreso. Y sí, es cierto, pero perdone, pero era una pantomima. Era algo que ya sabían que iba a pasar. ¿Sabe cuál es la intención? Y perdone que haga este espacio, pero la intención de estas personas es que se abolir la Constitución Política de Guatemala, porque la Constitución Política de Guatemala es provida. La Constitución Política de Guatemala protege al no nacido, porque el gobierno reconoce a la persona desde el momento de la concepción. Y por eso es que ellos no pueden entrar con sus leyes abortivas a Guatemala en pro del aborto. Entonces ellos están haciendo todo lo posible, y ese gran circo y todo lo que están destruyendo, porque necesitan votar la Constitución de la República. Y perdone, es la verdad. Es la verdad. Investigue, analice. No es de eso de lo que le estoy hablando. Lo que le quiero decir es que mucha gente corre, muchos de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, que yo he escuchado que publican en sus redes sociales, y que sí, que el gobierno, y que están haciendo esto, salgamos a las calles. Muchos muchachos que van a la iglesia, que son cristianos, y salen y no profundizan en la investigación para saber realmente cuál es el movimiento que está tratando de imponerse en nuestra tierra, en Guatemala. No solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Seguimos orando, hermanos. Yo le pido, abro este paréntesis para suplicarle a usted que oremos mucho, roguémosle al Señor, porque Él dice en su palabra en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No dejemos de orar, no dejemos de creerle a Dios. Dios quiere bendecirnos a todos, pero nosotros debemos de rendirnos delante de Él. Y es parte de lo que hoy quiero mostrarle a través de este pasaje precioso. Mire la insensatez de la gente, que nunca les cuestionaron, porque nunca les preguntaron, ¿y dónde está el varón?
Perdóneme, tal vez redundé mucho o di mucha vuelta, pero es importante que nosotros sepamos estas cosas. Porque nadie en ningún momento se para y dice, pero ¿y el varón? Pero no dice así la ley. Nadie les contradijo. Y estaban esperando que el Señor Jesús dijera, sí, piñata, 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 ¿verdad? Y démosle a la piñata. Pero el Señor Jesús sabía, aparte, para que se pudiera cumplir la condena, la pobre ya iba condenada, ¿verdad? Ya solo estaban esperando el que dijera alguien fuego y para darle. Pero la ley dice, la ley mosaica, la Torá dice, que en boca de 2 o 3 testigos, entonces sí se puede ejecutar la pena de muerte. Pero si solo son 2 que se están contradiciendo entre ellos mismos, no se puede ejecutar la pena de muerte. Y que es más, que en un estudio que yo leí decía que muy rara vez se lapidaba a alguna pareja por eso, porque la gente no testificaba. Entonces, con solo la palabra del Señor Jesús no podían hacerlo. Sin embargo, eso era lo que ellos esperaban. Que dijera, sí, matémosla. Pero el corazón del Señor no es como el corazón de nosotros. No es como el corazón de ellos. El Señor es tan bueno, tan amable, tan justo. Mire el verso 7 lo que dicen. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y me avisan para tomarme una selfie con ustedes, les digo también, ¿verdad? Porque el Señor sabe y sabrá siempre que nadie es libre de pecado sobre esta tierra, ninguno. La palabra de Dios es muy clara y dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos o estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también que para eso apareció el Hijo del Hombre, Jesucristo, para salvar a lo que se había perdido. Y mire, tantas cosas preciosas en un pasaje tan pequeño, son 11 versículos y no los hemos terminado. Y ya llevamos casi media hora, perdona, y me voy a tratar de apurar un poquito. Mire el verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Y alguien dirá, qué despreocupado el Señor, ¿verdad? No, Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Proféticamente Él estaba tocando la tierra con su dedo para redarguir el corazón de las personas. Recuerde, el dedo de Dios, poder de Dios, Espíritu Santo, que es el único que nos redarguye, que nos da testimonio de nuestros pecados. Estaba tocando la tierra al hombre. El creador del cielo y de la tierra estaba ahí, en medio de ellos. Y ellos esperaban que Él hiciera una injusticia para poder apresarlo y no lo hizo. No lo hizo porque Él conoce el corazón de todos nosotros, conoce su corazón, conoce mi corazón. Y Él no vino a condenar al mundo. Mire el verso 9. Mire lo que pasó. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí hay algo más que profundizar. El mismo Señor Jesús dijo en una de sus charlas con los discípulos, les dice, el esclavo o el siervo no queda para siempre. El hijo sí se queda en la casa. Pero mientras es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, mientras no quiera aprender, mientras no quiera madurar en el reino. Y el Señor nos hace un llamado a través de esto.
para que dejemos de ser niños espirituales, para que dejemos de comportarnos berrinchudamente, si lo quiere ver así, o caprichosos. No, que si el Señor no me da lo que yo quiero, no tiene por qué. Con la salvación que el Señor nos ofrece, nadie sobre esta tierra va a venir a dar la vida por mí. Yo, que soy un hombre pecador, que el Señor sabe de qué pata cojeo, igual que cualquiera de nosotros. El Señor conoce cuáles son nuestros pecados más ocultos, aquellos que nos vamos a meter a una cueva para hacerlos. El Señor está ahí también y Él sabe. Él sabe. Es increíble todo lo que Dios puede hacer en un momento. Y el Señor dice, el Hijo sí queda para siempre. Y todos se fueron. Y solo quedó ella y el Hijo del Hombre. Mire cómo dice la palabra de Dios. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, el Espíritu Santo les dijo, les habló a su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, de los mayores, hasta los postreros, hasta los menores. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Solitos los dos se quedaron. Entonces el Señor dijo, hoy sí, piñata. Porque el Señor estaba libre de pecado. Pero ni aún así. Mira el verso 10 lo que dice, qué precioso. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y sabe qué nos muestra esto? Que cuando nosotros estamos enfrente de Jesús, cuando nosotros le ponemos atención a Jesús, cuando nos damos cuenta que Él está con nosotros, las injusticias no se pueden cometer. Porque el Señor Jesús es Rey de justicia, Rey de verdad. ¿Dónde están los que lo condenan? A lo mejor usted en este momento, hay gente que se ha levantado en contra de usted. Hay gente que lo ha estado hostigando durante mucho tiempo y que cada vez que lo ve lo condena, dice y desdice de usted y lo saca de un lugar y lo mete en otro, pero siempre para mal. Pero yo le digo hoy, acérquese a Jesús. Acérquese a Jesús para que esos enemigos huyan. Huyan. Yo le pregunto, ¿dónde están los que lo condenan? ¿Dónde están los que lo acusan? Si usted está en la presencia de Jesús, los que lo acusan no pueden estar ahí. El acusador es el enemigo. Él es el que acusa, él es el que va con Dios y le dice, mira, no decís que es hijo tuyo, pues y mira lo que está haciendo. ¿Y qué hizo? Le dice. Mira, y estaba viendo hoy la tele y entonces el Señor Jesús se para, está a la diestra del Padre, le dice, mira, papá, yo ya pagué por él. Y el enemigo ya no puede hacer nada, ¿no? Amigo, cualquiera que me esté escuchando. Aunque sus pecados sean rojos, como el carmesí, Jesús viene y los limpia con su preciosa sangre. Los limpia y los hace más blancos. Tan blancos que no hay un lavador sobre la tierra que los pueda hacer tan blancos. Acérquese a Jesús. Verso 11. Ya vamos a terminar. Ya tenemos que terminar. Verso 11. Ella dijo, perdón. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Verso 11. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno.
vete y no peques más. El Hijo del Hombre no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Acérquese a Cristo o regrese a Cristo. Yo quiero orar por usted esta noche. Quiero pedirle que por favor no cierre su corazón. Aunque haya en este momento alguien que le diga, ay, te vas a hacer cristiano y te vas a hacer a Jesús con todo lo que estás haciendo. Sí, con todo lo que esté haciendo. Con todo lo malo que tenga, con todo lo malo que traiga, así lo recibe Jesús y no lo condena. Ahí lo acaba de decir acá. Ni yo te condeno. Yo quiero orar por usted. Si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, por favor, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Y también reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados, y que no me condenas. Yo te ruego, Señor Jesús, que seas el Salvador de mi vida. Yo te reconozco hoy como mi único y suficiente Salvador. Amén. Ahora voy a orar por usted. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra, Señor, yo oro por cada persona que hoy reconcilió o reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Y te pido, Dios Todopoderoso, que tu precioso Espíritu Santo descienda donde ellos están y les muestre, Señor, el camino y les dé consuelo y les dé la sabiduría y el entendimiento para hacerse más como Cristo, para que los defienda y los cuide y los aparte de toda maldad y de toda iniquidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hemos orado, y los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias a Radio Quetzaltenango por permitirnos el espacio. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Los esperamos la siguiente semana. Por favor, si usted hizo su confesión de fe, háganoslo saber. Háganoslo saber, porque nosotros queremos orar por usted personalmente. Queremos ayudarle, guiarle y poder llevarle de la mano hasta donde Dios nos permita. Que Dios les bendiga siempre en el nombre de Jesús. Bendiciones.